Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 12 de junio del 2023. Un fin de semana caluroso, señores. Como les decíamos, iba a ser un fin de semana soleado. Tuvimos mucha agua. Bueno, los campos están verdecitos, gracias a Dios, eso sí. Y donde hubo destrozos, daños, he visto ahí, estuve por la zona de Padres Las Casas y vi que estaban trabajando las autoridades. Eso es encomiable cuando hay ese tipo de situaciones, que las autoridades vayan en auxilio de los reparar los caminos, las montañas los derrumbes, las vías que se erosionan, los puentes, todo. Es importante que vayan, y ahí veía mucha actividad en esa zona, muchos camiones trabajando y equipos pesados. Eso es importante y eso hay que reconocerlo. Porque así como criticamos, ¿verdad?, lo que está en las falencias y lo que está mal hecho, también hay que reconocer las cosas que estén bien hechas. Bueno, y a nivel internacional, el fallecimiento esta mañana se dio a conocer del ex primer ministro italiano en 3 ocasiones, me parece que fue Silvio Berlusconi. Berlusconi era un mogul, ¿cómo se diría?, un portentado de los medios italianos, casi todos los medios televisivos y todo los controlaba. Fue una figura muy controversial durante su gobierno. Ahora mismo estaba enfermo, tenía creo que leucemia, y estaba siendo acusado por evasión fiscal, algo que no es raro en ese tipo de personalidades. Miren, Trump, es que es muy difícil jugar a la política y al empresariado. O sea, los empresarios convertidos en políticos, les van apareciendo muchos cadáveres en los closets. Como decía, creo que eso es una frase de algo así como de Marx en alguna ocasión. Difícil, ¿no? Y cuando no es, digamos, ilegal, es de alguna manera ilegítimo, porque tú se supone que trabajas por el bien común, pero en tu función empresarial, si hay mucha responsabilidad social corporativa, tú tratas, ¿verdad?, de que ese beneficio se distribuya de alguna manera socialmente y apoyas aquí y allá, pero si la ley te da los resquicios, lo que se dice en inglés, los loopholes, tú los vas a explotar y los vas a tomar. Como decía el presidente Biden, hay gente que se metió 40,000 millones de beneficios, de ganancias en la pandemia, las empresas tecnológicas, y no pagaron un kiki. Salía a relucir cuando se acaba de aprobar ahora la ley de contrainflación y unos aumentos de impuestos, y que Trump bajó del 27 al 21, que habían empresas que pagaban menos que un profesor. Trump había pagado durante casi una década, le salió ahí en la campaña, pero a él le pasan todo. $700, una cosa así. O sea, irrisorio. Porque todo lo cargan en cargos, gastos, y entonces crean fundaciones, crean cosas por allí, y de ahí sacaron, bueno, Caspar Weinberger, el CFO, Chief Financial Officer, el que dirigía toda la parte del entramado de las empresas de Trump, de la parte financiera, fue castigado, penalizado, duró preso como 3 meses, más la multa que le pusieron de la empresa de Trump. Y ahí tienen el lío allá de Nueva York. Entonces, ahí estaba, Berlusconi estaba siendo juzgado además de nuevo por evasión de impuestos, y tenía muchos otros escándalos acumulados. Era un hombre público, un hombre controversial, pero favorecido en 3 ocasiones con el voto de los italianos. Ahora tenemos una dama en Italia, radical, de ultraderecha. Los pueblos van dando unos giros de aquí para allá y de allá para acá, que hay que estudiarlo sociológicamente, y tienen a veces sus razones, y se aprovechan muchos demagogos, muchos vendedores de sueños, y se encuentran con los problemas de los pueblos en el camino. Pero nada,
Por eso hay un refrán también que dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Esa es una frase, ¿verdad? Un cliché, pero de alguna manera es así. Usted vota por él, usted se deja llevar de esos cantos de sirena, usted sabe que el tipo le da muchísimas informaciones previas, usted sabe cómo se comporta, usted ve ahí, ¿usted cree que porque lo nombraron presidente se va a comportar diferente? No, por Dios. Es igual como yo les digo, a una persona le dan un decreto y si la persona es elevada y tiene valores y tiene formación y es, lo coge como si nada y sabe que eso es temporal, sabe que eso es pasajero, sabe que tiene que volver a sus amistades, que se va a codear con las mismas personas, que va a tener que mirarle a los ojos, que va a tener que mirarlos de frente. Hay otros que no. Hay otros que creen que eso le hizo un upgrade, que fue una inyección de neuronas que le dieron y saben más que todo el mundo. Y ni si los asesores tienen la razón y él sabe más que bueno. Y se cree que está por encima del bien y del mal. Y lo que le dieron fue un decreto. Y si usted busca por qué le dieron el decreto, a lo mejor fue por limpiapolvo y no por su capacidad, porque era una persona lúcida en su área, que ya sabe de eso, comprometida con el proyecto, con el presidente, por ejemplo. No, o aún así, mientras las personas más elevadas son y de más calidad, más humildes. Y eso aquí es lo contrario. A cualquier gallo, mientras más gallo loco es, mientras más gallo loco y más lambón y más limpia polvo y más limpia saco y más ratrerito de eso de los partidos, más encrumbrados se creen. Y no les reciben la llamada ni a los de ellos, ni a los mismos de su familia, a nadie. Y cuando salen de ahí, entonces cosechan lo que sembraron. Cosechan lo que sembraron. Bueno, dejamos atrás esa parte sociológica y entramos en nuestros periódicos primera plana. Listín, la Junta Central se apegó a la ley al reconocer el partido de Ramfis. Ese es otro, ese va a buscar el dinerito que hay en la Junta para los partidos, porque ¿qué puede ofrecer? Harina de sorgo se producirá en el país, eso es bueno, lo que fuese. Hay un artículo de Leonel Fernández, el presidente Fernández, se llama Economía y Reelección. Opa, ya me imagino por dónde viene el presidente Fernández. Señalan fallas en el inglés de inmersión. Ahorita voy a hacer unos comentarios que tienen que ver con eso. El Listín ha hecho un gran trabajo y hay un editorial de hoy refiriéndose a las acusaciones que le hizo el señor de la MESID. Yo siempre he dicho, ese hombre, ese fue hasta rector de la UAS y óyeme, y deja mucho que desear. Ahorita lo conocemos. La oposición ataca sin tregua al gobierno. Bueno, que el gobierno también le da muchas municiones. Muchas municiones. Ahorita comentaremos algo de eso. Ese es el Listín en su primera plana, porque ya empezó la campaña. Ustedes saben, hay caravanas, hay marchas. Usted va por la carretera y se encuentra en los pueblos cantidad de afiches con los candidatos presidenciales, los que quieren ser de los senadores, diputados, gerentes, regidores, qué sé yo, toda esa cosa. O sea, eso arrancó, yo se lo dije hace mucho. El Caribe. El Ministerio Público vincula 46 personas y 5 empresas a ciberdelitos. Eso es algo que se llamaba, ¿cómo era? América, algo así. Eso era ahí con unos de Operación Discovery, con criptomonedas. Hay gente que cae en esos canchos. Festival de las Flores se exhibió lo mejor. Eso es bellísimo allí en Jarabacoa. Cuando usted tenga oportunidad, alguno de ustedes pueda ir a eso, puede verlo. Es muy, muy, muy bueno. Dice Andy, el amigo Andy Dawager, la manera de comerciar de los chinos evade el pago de impuestos. Había una declaración de nuestro amigo Edwin de los Santos de la Cámara Americana de Comercio de cómo los chinos le brincan la tablita al gobierno y cómo el gobierno se deja meter esos goles. Ellos, así como antes se usaba, de que en las zonas francas eran, no sé si coreanas o chinas o qué sé yo, que cancelaban a la gente a los 3 meses para que no se les generaran los pagos de prestaciones laborales y volvían y los recontrataban y eso tuvieron que arreglarlo en la ley, ¿no? Algo me parece. Bueno, pues así eso hacen esta gente que para evadir impuestos, si denunciaban ahora en estos días, lo que hace que
declaran la compañía en bancarrota, crean otra RNC y ahí se mantienen. Y como todos se parecen, será por eso. Y bueno, el hecho es ese. Estaba denunciado y las autoridades parece que no están haciendo mucho. La gente busca espacio al aire libre para mitigar el calor, los parques, y con razón, bien hecho. Factores externos favorecen baja en los materiales de la construcción. Ojalá sigan bajando. Vamos a ver qué más dice. Jamaica será sede de una reunión sobre la crisis haitiana. La comunidad internacional está dando vuelta y vuelta y vuelta. El gobierno dará más apoyo a los industriales de la harina. Yo ahorita voy a hacer un comentario al respecto. Hay información sobre eso para que ustedes vean. Lo voy a contextualizar en lo que considero incongruencias, incoherencias, y la voy a mezclar con esa cosa que mencioné ahorita del programa de inglés por inmersión y la reacción del periódico Listín. Ahorita lo comentamos. Una década de intervención en Hospital Cabral Ibáez, eso es la de nunca acabar. Cuarto y cuarto. Y hay, obviamente, quienes se han hecho millonarios con eso. Diario Libre, primera plana. Vivienda propone casas transitorias para aquellos que no paguen las rentas. Para aquellos que no... Eso es como un invento raro. Y dice además, vamos a ver, porque me da, eso ya me dio como, es que estamos pasándonos de creativos, ¿eh? Viviendas transitorias para aquellos que no paguen la renta, como cuando tú chocas que te va a la casa del conductor. ¿Cómo así? Ministerio hace eso es el Ministerio de Vivienda, oigan ustedes. Hace la recomendación en proyecto que está en el Congreso. Ay Dios, Dios nos libre. Pide una fianza para el pago de servicios esenciales, o sea, vivienda, que era lo que antes era OISOE, que lo crearon eso, de que el Ministerio de la Vivienda, para no cerrar OISOE o para cerrar OISOE, de alguna manera pintarlo de otra manera, yo no sé si es el IBIMBI o algo así, bueno, pero anyway, creo que lo mezclaron ahí. Propone una fianza para el pago de servicios esenciales. Servicios esenciales, ¿qué son servicios esenciales? Agua, luz, electricidad, recogida de basura, alcantarillado, esas son las cosas esenciales. Y que de dónde acá al Ministerio de Vivienda le ha salido esa propensión a regular otros sectores que tienen sus reglas y sus reglamentaciones y sus leyes. Una fianza, pero cuando tú vas a alquilar una vivienda, tú pagas una fianza, pero eso es un acuerdo que se da entre el alquiler, el arrendador y el que alquila. Cuando tú vas al sector eléctrico, tú pones una fianza, tú pagas una fianza, que te hacen una evaluación de un levantamiento de carga. Inventos van e inventos vienen. El espectáculo de los flamboyanes, dice el Diario Libre. El reto de las mujeres más pobres que son jefas del hogar, las mujeres son brillantes en eso, en administrar lo poco que le entra a la casa para darle de comer a esos niños y vestirlos y mandarlos para las escuelas y ocuparse de que las casas caminen. Eso hay que reconocerlo. Miren, señores, les decía que iba a relacionar un par de cosas. ¿Cómo reaccionan estos ministros? Y es lo que les decía ahorita. Y que creen que porque le dan un decreto o porque en una votación salieron elegidos, antes las reinas se sacaban porque le daban unos boletos que vendían y la que vendía más, la que tenía un tío que podía comprar más, salía que ganaban esos reinados en los pueblos, así era. Pero bueno, entonces hay gente que cree porque le votaron en unas elecciones o porque dio mucho cuarto el día de las elecciones comprando conciencia y comprando votos o porque por
su labia convenció mucha gente, su discurso o lo que fuere. Bueno, usted es lo que es. Y como decía Michelle Obama, que el poder, que dicen que el poder transforma, y decía, no, el poder no transforma. El poder lo que hace es que evidencia, devela, muestra tal cual a las personas. Decía Balaguer, cuando tú quieras conocer a Mundito, dale un mandito. Y eso es lo que le decía ahorita, los aloca el poder, embriaga, ese delirium tremens. Miren, el Listín Diario ha hecho varios trabajos sobre el programa de inglés por inmersión. El presidente acaba de decir sobre la importancia del ser bilingüe y apoyar, así nosotros que tenemos mucho turismo, que tenemos en las zonas francas, que tenemos en los Infotep, en el ITRA, todos esos muchachos que si dominan el inglés van en coche. Y si hay como va el mundo con eso de la inteligencia artificial y de tener que estudiar ciencias y matemáticas, en el inglés es un aporte fundamental. Y ese programa, muy bien. Pero lo han dejado caer. Dice uno de los profesores de los que lo diseñó, está en el suelo, votaron los profesores, etcétera, etcétera. ¿Para dónde vamos? Así mismo están en otras instituciones. Si tú votas el que sabe, el que hace el trabajo, el que tiene la experiencia, ¿a dónde vamos a parar? A la improvisación, al invento, al error y al periodo de aprendizaje, si es que aprenden. Si es que aprenden, porque hay gente que pasa por las universidades y que pasaste por mi vida sin saber que pasaste. Como ese poema que decía así. Entonces, bueno, miren, hoy le titula, para que ustedes vean, el periódico Listín Diario dice, un ministro destemplado. Oigan, reaccionando de una manera emotiva y destemplada a dos amplios relatos sobre deficiencias del programa inglés de inmersión. El ministro del MESI, Franklin García Fermín, que fue hasta de la UAS, en lugar de usar eso como una información para mejorar su programa, dice, no, que el periódico Listín le está haciendo una campaña que quiere acabar, oiga usted, con una supuesta intención de dañar la buena imagen del programa. Oye tú. Dice el Listín que jamás hubo ni habrá intención de dañar ese programa, que a juzgar por lo que dijo uno de sus principales mentores, está en el suelo. En lugar de usar esa información para mejorar y para ver dónde están las falencias, los fallos, las deficiencias, el ministro lo que sale es con una pachotada. A ellos no se les puede decir nada. En lugar de tomar las cosas de manera constructiva, miren por dónde sale. Usted se da cuenta, por eso le decía, a la gente no, eso es que le sale el cobre. Con un director de periódico, con un periódico. Dice, lo que sí está dañando este valioso esfuerzo es la desidia del Mesías. Ahí se lo ganó. Por el déficit de maestros especializados y la baja calidad del aprendizaje de los estudiantes, igual que en educación. Pero un hombre que la mujer era la directora de participación ciudadana, ¿ustedes se acuerdan? Es un hombre que una vez del presidente, y ahí está. Los otros días quería bajarle el nivel a los profesores, a los que iban a estudiar magisterio. Era el MESI que estaba atrás, ciencia y tecnología, la que debe propugnar porque la ciencia y la tecnología sean de los más altos estándares. Le quería bajar la pértiga a los profesores, para que en lugar de brincar, se metan por abajo, como los chivos que se cruzan por debajo de las empalizadas. Entonces, le dice el Listín que sean sensatos, no arrogantes ni prepotentes a la hora de admitir y subsanar las fallas del programa, no de ocultarlas con acusaciones gratuitas e inaceptables. Eso es el Listín con el ministro de la MESI, de Ciencia y Tecnología Superior, el que tiene que ver con las universidades, oye con lo que sale. Pero eso me recuerda a mí, justamente ahora que tengo aquí a Marileidi Paulino, que acaba de arrasar en la Liga Diamante, que arrasó en Doha, que arrasó en París, que arrasó en Los Ángeles, cuando dijo que para ella,
competir, tiene que irse a practicar a Puerto Rico porque en la cancha del Olímpico no sirven. Y hoy sale en la prensa la cancha de tenis donde yo jugaba tenis, desbaratadas. Y cuando ella hizo la denuncia, el ministro lo que sale diciendo una pachotada, una muchacha que nos tiene a nosotros, usted ve los anuncios del Reserva, donde sale la Marilady, que nos tiene en las 4 esquinas como Félix Sánchez, pero positivamente. Entonces, en lugar de este señor, ir a arreglar las canchas, ¿dónde practica Luguelín? Puerto Rico no puede practicar aquí. Y dice hoy Marilady, para que ustedes vean, que usted puede coger la cosa como les parezca, de una manera positiva, de una manera negativa, de una manera constructiva, de una manera destructiva, que no hay tal razón, porque ¿qué puede tener Marilady de intención de afectar la gestión de un señor ahí que nadie sabe ni quién es? Dígame a ver, ninguna. Claro, ella es una atleta de primera, de alta competición, la primera en el mundo ahora mismo. Bicampeona olímpica y ahora es la reina, ahora mismo. Entonces, oigan lo que dice ella. Se preparó sin entrenador y sin masajista para ir esta temporada a Europa a correr en la Liga Diamante. ¿Usted sabe lo que es eso? Por falta de una visa europea. Entonces tenemos unos ministros que cuando se le dicen este tipo de cosas, lo que salen es como gallitos. Ellos no ayudan al presidente. Que el propio presidente no se maneja así. Yo recuerdo igual, Leonel Fernández tenía que decirle a mucha gente, y gente que hasta compañeros, digo, ¿qué es lo que se ha creído? Ahí hubo uno ahí que pusieron una vez en el gobierno de Leonel, éramos funcionarios, en educación. Se creía el non plus ultra, un cacuemaco viejo ahí. Entonces, esas cosas hay que decirlas. Porque entonces uno oye a Chu Vázquez, por ejemplo, en la parte de la delincuencia, diciendo, no, que esos son casos aislados. Mira aquí, pandillas de menores asedian barrios en San Pedro de Macorís. ¿Pero qué decíamos la semana pasada? ¿Qué decíamos la pasada? Las pandillas en Santo Domingo Este, en Las Caobas, en Cristo Rey, en todos los sitios. Hubo que intervenir la puya. ¿Usted se da cuenta? Entonces, no se ayuda al gobierno con esa actitud. Míralo aquí, las pandillas vuelven a disparar las alarmas en el país. Eso está hoy en la prensa de hoy, en el listín. Le cercenaron la mano a un muchacho en una escuela, que todo el mundo lo ha visto, un tal Manguito de pandilleros. Ya usted ve, porque van a las escuelas, entonces a sacar muchachos y a reclutar. Y el encargado de la delincuencia y de la seguridad del Ministerio de Interior no se da ni por enterado. Entonces, estamos todos en politiquería y así no se puede. Si dice la gente, las pandillas se han adueñado de las calles de Restauración y demás localidades, la seguridad, nadie puede salir después de las 9 de la noche, a cada rato un juidero o un enfrentamiento entre bandas, y nadie puede sentarse frente a su casa en la noche. Oiga eso. Eso en San Pedro, entonces, ve, no es aislado, yo le decía relajando, dice Bafchu que es aislado en Naco, en Piantini, en Serrayé, en el 30, en el INVI, en Arroyo Hondo, aislado en el país entero. No, no es aislado. Dice, no nos sentimos seguros porque en cualquier momento te atracan. Esas son las personas de ahí, de esa zona en San Pedro. Si existiera seguridad, ahí está, no estaría pasando lo que pasa. Dice otro vecino, si existiera seguridad, no estaría pasando lo que pasa. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? A Chu, el ministro de Interior. ¿A quién le corresponde lo de Marilady? Al ministro de Deporte. ¿A quién le corresponde el programa de inglés por inmersión? Al del Messi, pero sale con una barrabasada que le tiene que responder el periódico en primera plana, con un editorial. Destemplado. Un ministro, ¿cómo fue que le dijo? Un ministro destemplado, ¿no? O sí, un ministro destemplado. Entonces, es que dan, y decía el periódico Primera Plana,
La oposición ataca al gobierno por todos los flancos, porque le dan entonces, ¿qué? Municiones. Mira a Leonel Fernández, que estaba en la Romana, juramentó una regidora del PLD y a sus seguidores, una joven, y hablaba del hospital. ¿Qué veíamos en primera plana ahorita? El Cabral Ibáez de Santiago, como 10 años en proceso de rehabilitación. Ah, pero mejor que esté en proceso y no que lo inaugures sin estar habilitado, porque entonces eso es un engaño. Dice el presidente Fernández, el hospital de la Romana, el hospital de Villahermosa, lo vinieron a inaugurar, pero hasta ahora solo han venido a la emergencia. En la inauguración fue el 21 de febrero para que el presidente lo dijera en el discurso el 27. No le hacen un favor al presidente, lo que le hacen es que le levante, que ponga, da papaya para que le den por aquí abajo. Porque está la realidad. Es igual que el hospital Padre Villini. Que yo comenté hasta aquí porque hubo un lío con el patronato. Y dije, mira qué bien, pusieron a doña Patricia, gente de la zona, porque todo el que es de la zona y que ha aportado sin ningún tipo de interés se conoce. La zona colonial tiene sus personalidades que siempre han sido de aporte. Ah, no, pero querían meter una gente ahí, ¿se acuerdan? Que era de una familia poderosa que tenía negocios en el área de los hospitales y obviamente eso era poner la iglesia en manos de Lutero, como dice el refrán. Se armó un escándalo, esa persona también salían en el caso de Jean Alain, ¿se acuerdan? Sí, tuvieron que echar para atrás. Conformaron otro patronato, porque también la asociación médica estaba regada diciendo ese tipo de cosas. Bueno, pero eso lo inauguraron el Padre Villini, ese que está ahí en pleno centro de la zona colonial, inauguraron nada más para inaugurarlo, creo que nada más tiene la emergencia. ¿Ve? Yo no puedo presumir, ni voy a pensar que el presidente tiene control de ese tipo de cosas y de que eso es algo que él deliberadamente, no, vamos a inaugurarlo para yo mencionarlo, porque él tiene muchas otras cosas que mencionar para el discurso. Yo le digo, pero usted tiene un presupuesto, ¿qué tú tienes? 700 obras, vamos a decir, para este año. Si tú lo ejecutas el presupuesto y no salen cosas imprevistas, tú puedes mencionar, si no tienes las 700, por lo menos 500, y de esas 500 que hiciste en ese año, que tienes que hacerla porque es parte de tu presupuesto y se te aprobaron los recursos y está contemplado, ahí tú puedes sacar 5, 6, 7, 10 obras, pues no te va a pasar el día entero, telele en el discurso. Tú sacas las más emblemáticas que las hiciste, que son importantes, y lo vendes. ¿Ve? Pero cuando se pone a esto, entonces obviamente, entonces le da municiones a la oposición. ¿Cuál es el mejor, el más preciado argumento que puede tener un gobierno desde la administración? No es el bla, bla, bla. No. Bla, bla, bla. Pueden usar los que están fuera. Venden promesas, venden soluciones, hacen críticas. Digo bla, 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 ni siquiera despectivamente, ¿no? Venden soluciones, venden futuro, esperanza. Pero tú estás cortando el bacalao, tú eres el que tienes en la mano el sartén por el mango. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer es resolver, proveer soluciones, respuestas a las demandas de la población. Ese es el mejor aporte que tú le haces a la campaña de un presidente. Entonces, cuando un ministro lleva al presidente, es como una vez que llevaron Hipólito a inaugurar un acueducto y no había agua, y un comunitario, eso en la mata de Farfán, ¿ustedes se acuerdan? Vociferó, presidente, eso no tiene agua. Lo trajeron preso en helicóptero. Cuando al que debieron traer preso en el helicóptero era el del INDRI, y Manolo, es INAPA, INDRI, el del agua ese. Al que debieron traer preso fue al INAPA. No a la persona que vociferó, que dijo que no había. Presidente, eso no hay agua. Porque un acueducto sin agua, eso no es un acueducto. Es una charlatanería. Entonces, tú lo puedes tomar como destructivo, como crítica ácida
o como crítica constructiva. ¿Cómo que no hay agua? No, pero yo vine a inaugurar un acueducto. Aquí no hay agua, inmediatamente, ipso facto, cancelado. Cancelado. Que seguro usted tiene en su equipo gente idónea. Y con ese ejemplo, usted manda la señal y pone a todo el mundo camán ahí, manos arriba. Nadie se va a atrever a volverle a hacer una pachotada como esa a un presidente. No como el bulto de Danilo, que una vez llamaba de que a uno para que saliera. Todo eso es Joao Santana haciendo bulto. ¿Ustedes se acuerdan? Para darle de que un boche a un... Pero el presidente que no lo dejó ni hablar. No le daban los cuartos, ¿cómo iba a avanzar? Está como el cuento aquel del tipo que llama a su casa. ¿Se acuerdan? De que, pero ¿cómo voy a estar si tú no me abres la puerta? Bueno, pero nada, hagamos una pausa. Esto es Economía y Mercado.